Dele. Bien. Soberano Dios, gracias en esta preciosa mañana de lunes que usted nos da el regalo de tener la oportunidad de conectarnos con usted. Pedimos que la asistencia de su Espíritu sea constante con nosotros, que usted pueda guiarnos a través de su palabra y a través de su Espíritu a toda verdad. Bendice a cada persona que está conectada a través de este medio virtual en este momento, que tu Espíritu llegue a ellos y llegue a mí también, y que tu Espíritu también nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que usted nos pueda acercar, Padre, a su propósito a través de su palabra, y que usted nos clarifique, nos limpie la mente, afine nuestros oídos y afine nuestros corazones para escuchar palabra de Jehová. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Buenos días, hermanos. Ahora sí tengo el gusto de saludarle a todos nuevamente. Decía en un ratito que estamos en la semana profética Conociendo el Tiempo. Esta semana vamos a ver los siguientes temas. Hoy vamos a ver la última crisis en la tierra. El martes, que es mañana, el zarandeo. Miércoles, lluvia tardía. El jueves, la persecución. Y el viernes, el fin del tiempo de gracia. Vamos a ver esta temática durante esta semana, estos 5 temas. Vamos a ver todo lo que el Señor nos permita compartirle a través de su palabra en esta semana, a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Así que vamos a estar atentos y a permitir que Dios nos dirija. Vamos con este tema, la última crisis en la tierra. Vámonos con estos textos de Juan 14:29. Y ahora os lo he dicho, dijo Cristo, antes que suceda, para cuando suceda creáis. Jesús dijo estas palabras en el contexto cuando le anunció a los discípulos la venida del Consolador. En el capítulo 14, él le hizo también el anuncio de que no se turbara su corazón, que creyeran en Dios y que creyeran también en él, y que en la casa de su Padre mucha morada hay. Cristo le hizo este anuncio y luego de decirle esto de que no se turbaran, de que no se entristecieran, le dijo luego que le iba a hacer la promesa del Consolador, y le dijo que estas cosas se las decía con anticipación para que cuando sucedieran también creyeran. Y estas palabras de Jesús nos ayudan a entender que Dios, a través de su palabra, a través de la palabra profética, de la segura palabra profética, Dios nos advierte sobre las cosas futuras que habrán o que habrían de suceder. Y el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 11, Pablo dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos de nuestro sueño o levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, y esto conociendo el tiempo, es decir, y esto tomando conciencia de la ocasión en que estamos viviendo, ¿no? Creo que esta palabra es clave. Tener conciencia del momento en que está viviendo la humanidad. Saber que todo lo que está aconteciendo en la humanidad está apuntando en una dirección específica. Y esa dirección específica es que la venida, el retorno de Jesús está cerca o está cercano a nosotros. Para la humanidad siempre ha sido, ha habido siempre una situación expectante en cuanto al futuro. La gente siempre ha tenido miedo, ha tenido incertidumbre sobre los eventos futuros. Y nosotros pues podemos darnos cuenta de esto con la crisis que nosotros enfrentamos en la pandemia del COVID-19 entre el 2020 y el 2021. Cómo la gente estaba completamente sacando conclusiones, sacando teoría, suponiendo y creyendo todo tipo de situación, todo tipo de cosas. ¿Sí? Cómo la gente se vio afectada por la pandemia y cómo todavía esa afectación todavía sobrevive en nuestro día, cómo la gente se estresó, la gente se enfermó e incluso la gente creía que esta pandemia era una de las plagas postreras. Y bien sabemos pues que eso no es lo que enseña la palabra de Dios, aunque lo que pasó con la pandemia también está anunciado dentro del cuadro profético de Mateo 24,
donde Jesús dio el sermón profético más extenso. Allí también podemos ver que Cristo anunció de pestes, enfermedades, sí, de guerras y de rumores de guerra, pero todo esto es bueno entenderlo dentro de un cuadro mucho más amplio. Las personas se agitaron, ¿no? Y había una preocupación generalizada, una agitación generalizada por lo que habría de suceder al final del tiempo. Y en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 394, Elena G. de White hace una declaración interesante. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande, decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Observen lo que ella está diciendo, y lo escribió ya en el último año de su vida. Hizo este escrito que está en Patriarcas y Profetas, en la página 394, diciendo que el mundo se encuentra en la víspera de una crisis espectacular. Yo pregunto, ¿cuál sería esa crisis espectacular en que el mundo está a punto de sumergirse? De hecho, el mundo viene enfrentando diferentes tipos de crisis a través de los tiempos, y de hecho, todas las crisis pequeñas y grandes apuntan a una crisis mayor. ¿Cuál será esa crisis mayor en que Elena está haciendo aquí apunte, que está diciendo en el libro Patriarcas y Profetas? A esa crisis espectacular es que la última crisis que va a sobrecoger la tierra es cuando la ley dominical sea promulgada de manera universal, es decir, cuando el domingo sea declarado como día de reposo universal. Por supuesto, este evento todavía está en el futuro y no podemos tampoco anticiparnos a él y crear un estrés o una preocupación innecesaria sobre el asunto. Pero lo cierto es que casi todos los eventos de la Biblia están amarrados a este evento. ¿Y por qué están amarrados a este evento? Porque este evento afecta directamente la ley de Dios. Y sabemos que el último conflicto que va a enfrentar la tierra va a involucrar esencialmente dos cosas: adoración y obediencia. El último conflicto, y así lo manifiesta la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, en los capítulos 12, 13, 14 del Apocalipsis, ¿sí? El último conflicto tiene que ver con la lealtad a Dios, con la obediencia a Dios, con la adoración al Dios verdadero. La invitación del mensaje, del triple mensaje angélico, tiene que ver estrictamente con la adoración que debe dársele únicamente a quien la merece, a nuestro buen Dios verdadero. Entonces, este punto focal, el punto focal de esta crisis tiene que ver precisamente con cuando el domingo sea declarado como día de descanso universal. Sí, movimientos van a pasar en la tierra, movimientos que serán rápidos y sucesivos. La última crisis, los movimientos que van a ocurrir cuando venga esta crisis, las cosas, los acontecimientos van a pasar de manera rápida, y así están expuestos en la palabra de Dios y están expuestos también en el espíritu de profecía. Dice que pronto vendrán tiempos angustiosos. Y en el Evangelio de Lucas, Cristo dijo: y en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21, 26 dice: secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, dijo Cristo. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Cristo dijo todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor para que nosotros estemos en guardia, para que nosotros estemos despiertos, para que nosotros estemos velando, porque sabemos que el tiempo de la redención está cerca, el tiempo en que se desate esta crisis que finalmente va a dar como consecuencia que Jesús va a venir pronto a la tierra. Esto debe despertarnos a nosotros, no despertarnos solamente para una consagración, que es el llamado de Dios a que nos santifiquemos cada día, sino también a que nosotros podamos entender que nosotros hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo, a levantar la bandera de Cristo en la tierra, conocer los eventos proféticos, conocer
todo lo que va a pasar en la tierra es importante, pero es importante entenderlo dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos e hijas de Dios de este tiempo. ¿Y qué responsabilidad tenemos? Bueno, la responsabilidad es que Dios nos ha llamado y nos ha levantado a nosotros como misioneros, como embajadores de su reino en la tierra. Conocer las profecías, el sentido de conocer la profecía y el centro de las profecías es Cristo, es precisamente levantar la bandera de Cristo ante la humanidad. Así también vosotros, dijo Cristo, cuando veáis que estas cosas sucedan, sabed que el reino de Dios está cerca. El tiempo de angustia que vendrá sobre la tierra, dice el libro del Señor, será un tiempo de angustia cual no ha habido desde que se hubo nación. En el libro de Daniel, capítulo 12, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Dice la sierva del Señor, debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está sobre nosotros. Y fíjense que Elena dice esto en 1906. Y si Elena dice que el tiempo de angustia está sobre nosotros, hoy que han pasado casi 120 años, cuanto más cercano está ese tiempo de nosotros y cuanto más debiéramos estar velando y orando. Y pareciera ser que entre más cercano está la venida de Cristo, más personas hay despreocupadas por la venida de Cristo, y está hablando específicamente de los cristianos, porque hoy que más debiera predicarse acerca de la segunda venida de Jesús y de los eventos que van a proceder o anteceder a la segunda venida de Cristo, sería importante que estuviéramos hoy predicando más, estudiando más, orando más. Yo le digo a mi esposa, es el tiempo de orar como nunca se ha orado, es el tiempo de velar como nunca se ha velado. Sin embargo, a veces los cristianos mostramos una de preocupación por los eventos finales, por el conocimiento de ello y sobre todo por el deseo de compartir lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. El mundo está volviendo más y más anárquico, se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Estamos en víspera de un tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. ¿Sí? Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. Y dice la sierva, en rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerra y derramamiento de sangre. De hecho, la humanidad a través de su historia ha peleado por tres razones fundamentales. Las guerras han sido por tres razones fundamentales. Las guerras se han dado por política, por tierra y por religión. Repito, las guerras que se han dado a través de los tiempos han sido por política, por tierra y por religión. Pero también estamos en el umbral también de una posible guerra mundial en el futuro también. Y por una situación que no es ni por política, ni por tierra, ni por religión. Se estima que el mundo va a entrar en una crisis espectacular y esa crisis va a ser por agua. De hecho, la Agenda 2030 que está manejando y propiciando el Vaticano apunta en esa dirección, a cuidar el medio ambiente, a cuidar el ecosistema, sobre todo sabiendo, ¿no?, que estamos cada vez con menos agua en una población mundial que está creciendo. Por lo tanto, se esperan conflictos bélicos difíciles en el futuro por agua. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos ni una palabra de descreimiento o de desánimo. A mí me gusta este escrito que está en Servicio Cristiano, en la página 169. Dice que tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento o de desánimo. Es decir, nosotros, entre más difíciles se ponen los tiempos, debemos echar mano a la palabra profética, más seguros que, como dice el apóstol Pedro, hacemos bien con estar atentos. Debemos creer en su palabra, creer en sus promesas y creer que Dios en los tiempos difíciles está de parte de su pueblo. Y de hecho también Dios nos ha advertido a través de su palabra
de los juicios venideros. Dios nunca ha dejado a ciega a su pueblo acerca de los eventos que habrán de sacudir a la tierra. Dice la palabra que los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes y sobre los incrédulos. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, dándole una vista, ¿no?, a la Biblia, ¿no?, a cómo se ha movido Dios a través de la historia, cómo Dios ha trabajado en el flujo de la historia. Y podemos verlo en principio, en la época antediluviana con Noé. A Noé le fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Observen la palabra que Dios le dice a Noé en el capítulo 7, versículo 1. Dice: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Obsérvese que la palabra es a un hombre, y a través de este hombre llamado Noé, que fue un hombre recto delante de Dios, sí, que hizo lo agradable delante de Dios, Dios le hace un llamado a la humanidad, a todos los hombres de la época, a través de la construcción de esta arca, que duró alrededor de 120 años. También fue un mensaje de predicación para la salvación de ese tiempo a través de una persona. Y a través de Noé, Dios también llamó a un remanente, y ese remanente cercano, o ese remanente temprano, perdón, es que de Noé, con él se salvó conjuntamente 7 personas más, su esposa y 3 de sus hijos, y la esposa de sus hijos. En definitiva, 7, 8 personas se salvaron en el arca, porque una persona fue hallada justa delante de Dios. Y Dios, a través de este hombre llamado Noé, predicó a la humanidad completa de la época. Dios también, a través de Abraham, informó de los juicios que iban a caer sobre Sodoma y Gomorra. Él dijo que no se lo iba a encubrir, porque Abraham era su siervo. Sí, es decir, Dios le revela a sus hijos lo que va a acontecer, y así Dios lo ha hecho siempre. Y posteriormente, cuando los juicios iban a caer sobre la ciudad, sobre la torre de Babel, Dios también hizo un descenso, hizo una investigación antes de decretar los juicios para castigar la torre de Babel. Y cuando Dios también iba a castigar la ciudad de Sodoma y de Gomorra, Dios llamó a Lot, que fue hallado justo entre toda la gente de estas ciudades. Entonces el mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Y de hecho, pues Dios mandó 2 ángeles a destruir esta ciudad, estas ciudades, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios mandó a destruirla, porque el pecado ya había subido hasta Dios. Y Dios ha hecho esto a través de la historia. Cuando revisamos también la vida del profeta Elías en la palabra de Dios, vemos cómo Dios también advierte la humanidad a través de un hombre. A través de un hombre llamado Elías, el tisbita, profeta de Dios, uno de los más grandes profetas que se registra en la Escritura. Dios advirtió a la generación o a la población de la época sobre lo que habría de acontecer en el pueblo de Israel, que se había ido tras la religión de los Baales. Y vino a él palabra de Elías, vino a Elías, no, palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías fue sustentado por Dios en el arroyo de Querit, y Dios lo sostuvo a través de los cuervos. La sierva del Señor dice que no solamente los cuervos que le llevaban comida por la mañana y por la tarde a Elías lo sustentaron. También Dios, a través de los ángeles, sostuvo a Elías en este tiempo de crisis que cayó sobre Israel. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Lógicamente, esta situación
dio al traste de que Dios finalmente llamó a Elías para que se moviese del arroyo de Querí y se fuera a Sidón, una de las principales ciudades de Fenicia, de donde era precisamente la reina Jezabel, la esposa del rey Acab. Allí, precisamente donde era originaria esta perversa mujer profetisa de Baal, Dios de los Sidonios, allí mandó Dios a Elías a llevar esperanza, a llevar paz, a llevar pan y a llevar bendición a la viuda de Sarepta. Y el arroyo se secó, Dios provocó esta crisis para luego enviar al profeta de él, al profeta Elías, a la tierra de los Sidonios. Elías iba solo como profeta a llevar bendición, salvación y alimento a una familia en la tierra de los Sidonios, en la tierra de los Fenicios. Y en cambio, la profetisa de los Sidonios bajaba a la tierra de Israel con 450 profetas de Baal y con 400 profetas de Acera. Podemos ver este contraste de la palabra de Dios. 450 profetas de Baal, 400 de Acera, 850 profetas en total estaban allí, mientras que un profeta de Dios salía de la tierra de Israel, donde estaba siendo contaminada por la religión de los Baales y la religión de Acera, e iba a llevar salvación, esperanza y vida eterna a la tierra de los Sidonios, a la tierra de Jezabel. ¿Sí? Note que la solución está en dos puntos: en no preocuparse por la crisis que vendrá, porque Dios proveerá; en obedecer fielmente, punto dos, la palabra de Dios, como lo hizo Elías cuando hacemos esta parte, que creemos en Dios y confiamos en su palabra y creemos en su promesa, la parte que le toca a Dios, Dios siempre la va a hacer. Y ya hablamos de esta parte: cuando un recurso se agota, inmediatamente Dios hace provisión en otro lado. Dios, a través de la viuda de Sarepta, alimentó, sostuvo al profeta Elías en medio de la crisis, y hasta que le fue dado la orden de que se apareciera ante el profeta Acab. Note que Dios está velando para suplir las necesidades de su siervo. No permitió que pasara hambre ni sed. Lo alimentó durante 4 años y medio. ¿Y qué representa eso para nosotros? La Biblia dice que Dios va a sostener a los justos. La Biblia dice que Dios va a sostener a lo menesteroso en el tiempo de crisis que viene para la tierra. En todo momento Dios ha hecho provisión para sus hijos. Lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con Elías, lo hizo con Moisés, lo hizo con todos sus siervos en los tiempos de dificultades. Así Dios también promete que lo va a hacer con sus hijos en el tiempo final. Independientemente de las dificultades que se puedan presentar, Dios promete siempre suplir las necesidades de sus hijos. Por eso Jesús, pensando en la crisis por la que tendría que atravesar el remanente en la crisis final, les dice a los que creen en él: por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice Cristo, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas cabéis menester. Es decir, Dios sabe las cosas que tenemos necesidad y está dispuesta a suplírsela a sus hijos en cualquier tiempo. ¿Sí? Así que si nos parece que Dios hizo poco con Elías y le suplió en ese tiempo de crisis, tanto en el arroyo de Querit y también en la ciudad de Sarepta, cuando el profeta se descorazonó y le bajó el deseo intenso a causa de la presión que le hizo Jezabel, que dijo que iba a poner a Elías como él había puesto a su profeta, y el profeta salió huyendo por el desierto de Beer-seba, y Dios no dejó al profeta abandonado, no lo dejó tirado, sino que Dios le mandó un ángel en medio de su situación, en medio de su depresión, y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, ¿sí? Y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues
Y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. Esto que está escrito en el libro de Reyes sobre la vida de Elías y lo que Dios hizo en la vida del profeta Elías y cómo Dios a través de un hombre amonestó a toda una nación y le hizo un llamado al arrepentimiento. Y cómo Dios sostuvo a ese hombre que es símbolo del pueblo de Dios. Elías es un símbolo del pueblo de Dios del tiempo del fin. Repito, Elías es un símbolo del pueblo de Dios del tiempo del fin. Todo en la vida de Elías se conjuga con un pequeño apocalipsis. La vida de Elías es un pequeño apocalipsis. Ahí encontramos, ¿no? A través de Jezabel y a través de acá, esposo de ella, el rey de Israel, ¿no? La unión de la iglesia apóstata, la iglesia profana, que representa a Jezabel, y así lo especifica el Apocalipsis, y a través de y a través de la vida de este hombre llamado Acab, de este rey perverso, pusilánime, que era dominado y gobernado por esta mujer, cómo se unieron los dos para tratar de matar a este hombre, al profeta Elías, ¿cierto? Y aquí vemos todo cómo Dios también interviene y a través del ministerio de los ángeles alimenta, sostiene y guía al profeta Elías y lo lleva también al monte de Dios, donde duró 40 días y 40 noches. Así también Jesús, así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Y sabemos que en el año 70 después de Cristo, casi 40 años después de la muerte de Cristo, vino la destrucción sobre Jerusalén, tal cual Cristo lo había predicho en el sermón del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Así también ahora hemos sido advertidos, miren la palabra de Cristo, acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Lo que presten atención a la advertencia se salvarán, dice la sierva del Señor, en el deseado de todas las gentes. Todo lo que Dios escribió en su palabra lo escribió para que estemos advertidos, ¿sí? Para no ser confundidos, ¿sí? Lo que estemos apercibidos para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran y que sabemos que van a ocurrir. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de las providencias en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Creo que esto, y lo he resaltado en negrilla en las palabras de la sierva del Señor, debemos ver en la historia, es decir, como Dios se ha movido en el flujo de la historia, qué Dios ha hecho a través de la historia, qué ha hecho Dios con su pueblo y cuán certeras han sido las predicciones que Dios ha hecho en su palabra, porque cada predicción que Dios ha hecho en su palabra ha tenido un debido cumplimiento. Y si eso se ha cumplido en la historia y si Dios ha guardado a su pueblo, eso debe ser palabra de aliento para nosotros, palabra de ánimo y palabra de esperanza. Eso es lo que nosotros debemos notar en todo este entramaje, en todo este engranaje de Dios moviéndose a través de la historia, que Dios ha cumplido su palabra de proteger, de guardar a su pueblo. No estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro, dice ella, pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar porque el gran día del Señor está cercano. Yo creo que aquí es la clave de todo esto. ¿Cuál sería el papel de nosotros? Pues estar despierto, estar velando, estando en guardia, estar orando constantemente, sabiendo que nosotros, que el fin de todas las cosas está cerca. Si esto lo dijo la sierva del Señor en ese año que diríamos que han pasado ya prácticamente 124 años, 123 años y medio, de que la sierva del Señor decía que debíamos estar velando y orando, ¿cuánto más nosotros en este tiempo debiéramos estar orando y velando? ¿Qué no debemos hacer? Fabricar el tiempo de angustia antes de tiempo.
no fabricar el tiempo de angustia antes de tiempo. Y me gusta la declaración que la sierva hace. Dice, si hacemos lo contrario a lo que dice Jesús, esto significará fabricar un tiempo de angustia anticipado y no recibiremos gracia para ninguna de esas pruebas anticipadas. Es decir, estresarnos, preocuparnos más de lo que no sea debido, de lo que indique la palabra, ¿sí? Es prácticamente desconfiar de la buena voluntad del Señor. Es decir, vivir estresado por lo que va a pasar en el futuro, por las cosas que Dios predijo que iban a pasar y que van a pasar. La sierva dice que no nos ayuda. Miren lo que dice esto. Esto significará fabricar un tiempo de angustia anticipado y no recibiremos gracia para ninguna de esas pruebas anticipadas. Usted y yo no tenemos que anticiparnos a los eventos futuros. Lo único que usted y yo podemos hacer ante los eventos futuros es estar en guardia, estar despierto, estar apercibido, estar preparado y confiar y obedecer la palabra de Dios, confiar en su palabra y confiar en sus promesas. Las cosas que habrán de venir se cumplirán a su debido tiempo, ni más tarde ni más temprano. Angustiarse no resuelve nada. Fe y esperar con paciencia, con la confianza puesta en el Señor, es el trabajo que nos aguarda a nosotros, a los hijos de Dios, en este tiempo. ¿Sí? Hay un tiempo de angustia que se aproxima. ¿Para quién es el tiempo de angustia? Pues para el pueblo de Dios. Pero no debemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. Dice ella en Mensaje Selecto, en la página 211, y lo escribió en el año 1890. ¿Sí? No anticiparnos como leíamos en la cita anterior de Elena G. de White. No hacemos nada. El pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de angustia. Y eso está descrito en su palabra, pero ese tiempo de angustia todavía no viene. El tiempo de angustia viene después que la ley dominical sea promulgada y el domingo sea declarado como día de descanso universal, ¿sí? Y las plagas hayan venido sobre la tierra, entonces habrá un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Pero ese tiempo todavía está en el futuro. Lo que debemos hacer hoy, ¿qué debemos hacer hoy? Velar, pues no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Observe la palabra de Cristo. ¿Qué podemos hacer? Velar, estar despierto, porque como no sabemos la venida de Él, nosotros lo único que podemos hacer es, por tanto, también vosotros está preparado, dijo Cristo en el libro de Mateo 24, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo va a venir Jesús? Eso no lo sabemos, pero sabemos que por lo que está aconteciendo ya no falta mucho tiempo. La parte, yo lo voy a decir acá de manera sincera y es un punto de vista mío, a mí no me puede preocupar a un cristiano cuando Cristo venga. Lo que al cristiano debe preocuparle es si está preparado, si está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Si Cristo viene en 5, en 6 años, en 2 años, en 1 año, no lo sé. La misión mía no es preocuparme por cuán tan rápido venga Cristo. La misión mía es estar preparado y ayudar a que otros se preparen. Repito, la responsabilidad mía y mi compromiso con el Señor es estar preparados, como dijo Cristo, y ayudar a que otros se preparen. No estresarme, no preocuparme por algo que no está en mi control y que de hecho Dios es el que ha dispuesto y en su voluntad sabe cuándo todos estos acontecimientos habrán de acontecer. Sí, y sabrá Él también, y Dios sabe también en qué tiempo habrá de venir el Hijo del Hombre, en qué tiempo habrá de venir Cristo Jesús. Preocuparme por eso no resuelve ninguna situación, pero sí nosotros podemos estar seguros de que Cristo está a la puerta, de que viene pronto y es nuestra responsabilidad no solamente prepararnos, no solamente estudiar la palabra, no solamente comprender los tiempos, sino ayudar a que otros lo comprendan. Porque si yo comprendo los tiempos y comprendo todas las profecías, pero no estoy ayudando a que el mundo se prepare, pues yo no estoy haciendo mayor cosa. Estoy hasta siendo egoísta, un conocimiento que solamente me sirve a mí, un conocimiento que solamente me ayuda a mí a conocer el tiempo y a conocer las profecías. Pero si yo no se la estoy presentando a la gente, si yo no le estoy mostrando al mundo a través de mi vida y a través de la predicación de la palabra, que Cristo viene pronto, no me sirve esa preparación. La preparación, lo que Dios me lo da para que yo lo comparta, como Dios le dijo a Abraham, y serás bendición. Obsérvense que Dios dijo que iba a
bendecir a Abraham y lo bendijo, pero no lo bendijo solamente por bendecirlo, lo bendijo para que él fuera bendición para su familia, bendición para la gente que trabajaba con él y bendición para las naciones que vivían alrededor de Abraham. Para eso es que Dios nos prepara a nosotros y para eso es el llamamiento del Señor a servirle como hijo de Él. No tiene caso estudiar la palabra, no tiene caso estudiar la palabra si solamente es para mí, si solamente también la palabra de Dios es para mí. Sí, y quizá para un círculo cercano, tampoco la palabra de Dios es para predicarse a voz en cuello a un mundo que está pereciendo en tinieblas. El mundo está pereciendo en tinieblas y esto es un llamado que no solamente le hago a ustedes, mis hermanos, lo hago a mí mismo también, que tengo un llamado de parte del cielo a servirle como hijo de Él, como siervo de Él, sí, a estar concentrado en lo que Dios tiene para su pueblo y lo que Dios quiere que haga su pueblo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor lo encuentre haciendo así. Observen esta parte, ¿no? Habla de estar preparado, habla de velar en el versículo 42, versículo 44, preparados, y luego dice el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor, ¿sí?, sobre su casa. Tú y yo hemos sido llamados a ser ese siervo fiel y prudente que el Señor ha puesto sobre su casa, sobre su viña, para que anunciemos este evangelio, para que estemos comprometidos con la gente que no conoce este evangelio, para que tomemos nosotros las armas de la salvación, las armas de Dios en las manos y vayamos vestidos del poder del Espíritu Santo y salgamos a proclamar las buenas nuevas, para que el Señor, cuando prontamente venga, nos diga, bienaventurado aquel siervo al cual el Señor lo encuentre haciendo así, que diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana del lunes y que Dios, a través de su Espíritu, nos guíe a toda verdad y nos conecte con su palabra cada día para que seamos también agentes de bendición en su reino aquí en la tierra. Dios le bendiga, Dios le guarde.